El Evangelio de este domingo 20 del tiempo ordinario nos puede chocar, y nos puede chocar bastante, porque no tenemos la idea de Jesús que al parecer a primera vista nos presenta hoy el Evangelio. Tenemos otra idea muy distinta de Jesús, sobre todo si nos fijamos en la frase que ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. A ver cómo podemos explicar este hecho en el cual se nos dice que Jesús no ha venido a traer paz, sino división. Porque si nos fijamos en otras partes del Evangelio, no es ni mucho menos así. Por ejemplo, a Pedro le dice que guarde la espada. Reprende a Santiago y Juan cuando piden que baje fuego del cielo para arrasar con los samaritanos. Por ejemplo, Jesús nunca se identificó con la idea que muchos judíos tenían del Mesías, como que era un Mesías liberador que venía a liberarlos del yugo de los romanos, incluso por la fuerza. Y si vemos el saludo de Jesús, siempre es un saludo de paz. Él nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y este Evangelio hay que entenderlo a la luz de la primera lectura. En esta primera lectura vemos cómo a Jeremías lo arrojan a un aljibe sin agua en el que solamente había lodo para que se muriese allí. A la luz de esta primera lectura es como tenemos que entender el Evangelio de hoy. ¿Y por qué arrojan a Jeremías a este aljibe? Muy sencillo, porque las profecías de Jeremías, la palabra que Dios transmitía a través del profeta Jeremías, eran unas palabras molestas para el pueblo de Israel. Ellos decían que era un profeta de calamidades, pero qué curioso, esas calamidades que les anunció Jeremías se cumplieron todas. Así que Jeremías es un profeta molesto, porque no anuncia aquellas cosas que halagan los oídos, sino que está anunciando aquellas cosas que ellos no quieren oír, aunque sean verdad. Y por eso Jeremías les resulta un profeta molesto. Podríamos decir que aunque la mayoría de los profetas, por no decir todos, fueron perseguidos en el pueblo de Israel, Jeremías podemos decir de él que es el paradigma de los profetas perseguidos. Fue constantemente perseguido por anunciar la palabra de Dios, por ser fiel al mensaje. Y esto pasó también con otros profetas, ya incluso en el Nuevo Testamento, como es en el caso del Juan el Bautista, que también murió por ser fiel a la verdad y defender la verdad. Pues vamos con 3 ideas que nos ayuden a entender un poquito mejor el Evangelio de hoy. Vamos con la primera idea. El Evangelio es una palabra de paz. Esto no lo olvidemos nunca. El Evangelio es una palabra de paz, que busca la paz. Pero cuando esta palabra de paz es anunciada, hay unos que la acogen, hay otros que la rechazan. Y entonces esta palabra de paz produce división. Pero no porque Jesús quiera producir división, sino porque unos la acogen y otros la rechazan. Y ahí es cuando viene la división, como le pasó también al profeta Jeremías. Él anuncia una palabra de paz, una palabra verdad, que es verdad, pero el pueblo de Israel no quiere acoger aquella palabra de paz porque no le interesa, porque no le halaga los oídos y porque saca a relucir las cosas que están haciendo mal. Entonces ahí es donde radica la división, en que unos acogen la palabra de paz y otros rechazan esa palabra de paz. Y vamos con algunos ejemplos para que veamos que esto se realiza en la vida diaria, a nivel mundial y a nivel personal y a nivel de comunidad parroquial, a todos los niveles. Vamos con algunos ejemplos. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ha cerrado creo que todas, las emisoras católicas que había en su país, en Nicaragua. Y a un obispo también lo tiene amenazado y casi en arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque sus palabras, sus ideas, sus hechos
chocan con la palabra de Dios y los obispos denuncian ese hecho. Y en Nigeria, los cristianos son atacados por grupos organizados de musulmanes. ¿Por qué? Porque quieren implantar allí un Estado islámico. Pues cuando esto pasa, cuando en nombre de Dios una religión ataca a otras personas, incluso los llega a matar, aunque eso se haga en nombre de Dios, nunca eso viene de Dios. Eso nunca puede venir de Dios, porque para Dios todos somos sus hijos. O sea, Dios eso no lo puede querer nunca, aunque lo hagamos en nombre de Dios. En China, un obispo les ha dicho a sus sacerdotes que sean fieles al Partido Comunista. Y si no son fieles, les prohibirá celebrar la misa. Me imagino que será un obispo afín al régimen. Y a quien realmente tenemos que ser fieles es a la palabra de Dios. Y en los matrimonios, si uno es fiel a la palabra de Dios y es practicante y el otro no, casi siempre suele haber algún problema y se choca entre los matrimonios. Y en algunas familias pasa algo realmente curioso. Si un miembro de la familia se va por ahí de fiesta, se va a algún concierto o se va de viaje, la familia lo acepta, lo asume. Dice, bien, él tiene que descansar y divertirse, está bien que lo haga. Pero si esa misma persona, en vez de hacer ese tipo de actividades, se va a una serie de actividades religiosas, a lo mejor con menos tiempo, como puede ser un retiro espiritual, una convivencia, una charla, lo que sea, ya la familia se molesta. Y la familia empieza a decir, ¿por qué no está cumpliendo sus obligaciones, con su trabajo, con sus hijos? Qué curioso. Si lo hace para divertirse, no hay problema. Si lo hace por Dios, hay problema. No deja de ser algo realmente curioso y que pasa muchísimo. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues pasa en el fondo por la falta de respeto a las conciencias y a las creencias de las personas. Algo que tenemos que respetar siempre. Cada uno que viva su fe y siempre tenemos que respetar esa fe que vive esa persona, sea la fe que sea. Y suele pasar este hecho, esta persecución, este rechazo a las personas que viven su fe cuando son coherentes y viven su fe de una forma auténtica, suele pasar porque cuando uno vive su fe de una forma comprometida y de una forma auténtica, sin decir nada, simplemente con su comportamiento, con su conducta, le está diciendo a la otra persona, aunque no lo diga, pero su ejemplo está diciendo a la otra persona lo que está haciendo mal. Le está recordando aquello que no hace bien. Y claro, eso molesta. Pero hasta cierto punto es bueno que moleste, porque quiere decir que esa persona no es indiferente ante la palabra de Dios. Y segunda idea, si nos tomamos nuestra vida cristiana en serio y somos coherentes con nuestra fe, tenemos que asumir algo, que nuestra vida va a provocar en muchas personas mucha incomprensión. Incluso va a provocar alguna que otra persecución. Y esto lo tenemos que asumir completamente, porque los valores de Cristo no son los mismos que los valores de este mundo. Y por eso los valores de Cristo chocan con los valores de este mundo. Y tenemos que hacernos una pregunta. Si nuestra vida no choca absolutamente nada con el mundo, cuidado. Preguntémonos por qué nuestra vida no choca con el mundo. Porque a lo mejor puede ser porque no estemos viviendo unos auténticos valores cristianos. No estemos viviendo según el Evangelio. Y claro, así no puede chocar nunca con los valores de este mundo. Si no lo estamos viviendo, si no estamos manifestando esos valores cristianos, así nunca puede chocar con los valores de este mundo. Y puede que a lo mejor sea por eso, porque Jesucristo chocó con los valores de este mundo. Y nosotros, si somos coherentes con nuestra fe y llevamos una vida auténticamente cristiana, sin duda ninguna, antes o después chocaremos con este mundo. Y tercera idea, no debemos asustarnos de algo. Y es que la palabra de Dios
siempre lleva cruz. Y lleva cruz a dos niveles. Lleva cruz al nivel del que anuncia la palabra de Dios y lleva cruz al nivel del que acoge la palabra de Dios. Vamos con lo primero. A nivel del que anuncia la palabra de Dios. Al anunciar la palabra de Dios vas a tener tus cruces. Eso sin duda. Mucha gente me dice por ahí, cualquiera habla hoy de Dios, cualquiera habla hoy de la Iglesia. Enseguida saltan una serie de personas en contra tuya y criticando. Esa es la cruz del que anuncia la palabra de Dios. Pero ya no solamente que anunciemos la palabra de Dios en la calle, es que nos pasa hasta dentro de la Iglesia. Si se fijan en la mayoría de los fundadores de congregaciones religiosas o de órdenes religiosas, casi siempre fueron perseguidos por los de casa, por los que estaban en la iglesia. Pero es que incluso digo más, incluso por esas personas que pertenecían a su congregación, a la que él fundó, también fueron perseguidos. Pero a la larga, Dios pone todo en su sitio y se acaba descubriendo que ese fundador tenía razón, porque lo que estaba haciendo era algo que venía de Dios. Y en un segundo nivel, la palabra de Dios lleva su cruz en la persona que acoge la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios saca a relucir aquellas cosas que en nuestra vida no están bien. Y claro, eso tiene su cruz. Nos cuesta aceptar y acoger la palabra de Dios, pero eso es bueno. Lo malo sería la indiferencia. Eso sería lo realmente malo. Y en resumen, Cristo es siempre portador de paz. La palabra de Dios es una palabra de paz. Cuando la palabra de Dios no produce paz, es porque en nosotros se produce un rechazo a esa palabra de Dios. Y es ahí cuando ya se da esa división de la cual Jesús nos habla hoy en el Evangelio. Pues pidámosle al Señor que nosotros siempre acojamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es portadora de paz. Que así sea.